El prisionero de Zenda, por Anthony Hope. Capítulo 1. Los Rassendyll, con 2 palabras acerca de los Elfberg. ¿Cuándo llegará el día que hagas algo de provecho, Rodolfo?, dijo la mujer de mi hermano. Mi querida Rosa, repliqué, dejando la cucharilla de que me servía para despachar un huevo. ¿De dónde sacas tú que yo deba hacer algo? Mi situación es desahogada. Poseo una renta casi suficiente para mis gastos, porque sabido es que nadie considera la renta propia como del todo suficiente. Gozo de una posición social envidiable. Soy hermano de Lord Burleston y cuñado de su esposa, la más encantadora condesa. ¿No te parece bastante? Tienes 29 años y no has hecho más que pasar el tiempo. Es verdad, pero los de mi familia no necesitamos hacer otra cosa. Esta salida mía no dejó de producir en Rosa cierta molestia, porque todo el mundo sabe, y de aquí que no haya inconveniente en repetir lo que, por muy bonita y distinguida que ella sea, su familia no es con mucho de tan alta alcurnia como la de los Rassendyll. Además de sus atractivos personales, Rosa poseía una gran fortuna, y mi hermano Roberto tuvo la discreción de fijarse mucho en sus antepasados. A esto se refirió la siguiente observación que, no sin cierta razón, la hizo Rosa. Las familias de alto linaje son, por regla general, peores que las otras. Al oír esto, no pude menos que llevarme la mano a la cabeza y acariciar mis rojos cabellos, pues sabía perfectamente a lo que se refería. Cuánto me alegro de que Roberto sea moreno, agregó. En aquel momento, Roberto, que se levanta a las 7 y trabaja antes de desayunar, entró en el comedor y, dirigiendo una mirada a su esposa, acarició afectuoso su mejilla, algo más encendida que de costumbre. ¿Qué ocurre, querida?, le preguntó. ¿Le disgusta que yo no haga nada y que tenga el pelo rojo?, dije, en un tono ofendido. Oh, en cuanto a lo del pelo, no es culpa suya, admitió Rosa. Por regla general aparece una vez en cada generación, dijo mi hermano, y lo mismo pasa con la nariz. Rodolfo ha heredado ambas cosas. Pues yo quisiera que no apareciesen, dijo Rosa, sonrojada aún. En cambio, a mí me satisfacen mucho, dije levantándome y haciendo una reverencia ante el retrato de la condesa Amelia. Mi cuñada lanzó una exclamación de impaciencia. Quisiera que quitases de ahí ese retrato, Roberto, dijo. Pero, querida, dijo mi hermano. Santo cielo, añadí yo. Así al menos podríamos olvidarlo, continuó Rosa. A duras penas mientras ande Rodolfo por aquí, observó mi hermano. ¿Y por qué olvidarlo?, pregunté yo. Rodolfo, exclamó mi cuñada, toda ruborosa y más bonita que nunca. Me eché a reír y continué despachando mi desayuno. Por lo menos me había librado de seguir discutiendo la cuestión de lo que yo debería hacer o emprender. Y para cerrar la polémica, y también, lo confieso, para exasperar un poco más a mi severa cuñadita, añadí. La verdad es que me alegro de ser un Elfberg. Cuando leo una obra, paso siempre por alto las explicaciones. Pero desde el momento en que me pongo a escribir, yo mismo comprendo que una explicación es aquí inevitable. De lo contrario, nadie entenderá por qué mi nariz y mi cabello tienen el don de irritar a mi cuñada. ¿Y por qué digo de mí que soy un Elfberg? Desde luego, por muy alto que piquen los Rassendyll, el mero hecho de pertenecer a esa familia no justificaba la pretensión de consanguinidad con el linaje aún más noble de los Elfberg, que son de estirpe regia. ¿Qué parentesco puede existir entre Ruritania y Burleston, entre los moradores del palacio de Strelsau y el castillo de Zenda, y los de nuestra casa paterna en Londres? Pues bien, y conste que voy a sacar a relucir el mismísimo escándalo que mi querida condesa de Burleston quisiera ver olvidado para siempre.
Es el caso que allá, por el año de 1733, ocupando el trono inglés Jorge II, hallándose la nación en paz por el momento y no habiendo empezado aún las contiendas entre el rey y el príncipe de Gales, vino a visitar la corte de Inglaterra un regio personaje, conocido más tarde en la historia con el nombre de Rodolfo III de Ruritania. Era este príncipe un mancebo alto y hermoso, a quien caracterizaban, y no me toca a mí decir si en favor o en perjuicio suyo, una nariz extremadamente larga, puntiaguda y recta, y una cabellera de color rojo oscuro. En una palabra, la nariz y el cabello que han distinguido a los Delfer desde tiempo inmemorial. Permaneció algunos meses en Inglaterra, donde fue acogido muy cortésmente, pero su salida del país dio algo de qué hablar. Tuvo un duelo, y muy galante conducta fue la suya al prescindir para el caso de su alta estirpe, con un noble muy conocido en la buena sociedad de aquel tiempo, no solo por sus propios méritos, sino también como esposo de una dama hermosísima. Resultado de aquel duelo fue una grave herida que recibió el príncipe Rodolfo. Apenas curado de ella, lo sacó ocultamente del país el embajador de Ruritania, a quien dio no poco que hacer aquella aventura de su príncipe. El noble salió ileso, pero en la mañana misma del duelo, que fue por demás húmeda y fría, contrajo una dolencia que acabó con él 6 meses después. 2 meses más tarde, su esposa dio a luz un niño que heredó el título y la fortuna de Burleston. Fue esta dama la condesa Amelia, cuyo retrato quería retirar mi cuñada del lugar que ocupaba en la casa de mi hermano. Y su esposo fue Jaime, quinto conde de Burleston y 22º barón Rassendyll, inscrito bajo ambos títulos en la guía oficial de los pares de Inglaterra, y caballero de la Orden de la Jarretera. Rodolfo, por su parte, regresó a Ruritania, se casó y subió al trono, que sus sucesores no han dejado de ocupar hasta el momento en que escribo, con excepción de un breve intervalo, y diré para terminar que si el lector visita la galería de retratos de Burleston, verá entre los 50 pertenecientes a los últimos 100 años, 5 o 6, el del sexto conde inclusive, que se distinguen por la nariz larga, recta y puntiaguda, y el abundante cabello de color rojo obscuro. Estos 5 o 6 tienen también ojos azules, mientras que entre los Rassendyll predominan los ojos negros. Esta es la explicación y me alegro de haber salido de ella. Denigrar a una honrada familia es un asunto delicado, pero no cabe duda que la transmisión por herencia, de que tanto se habla, es la chismosa mayor y más temible que existe. Para ella no hay discreción, ni secreto que valga, y, a lo mejor, escribe las notas más escandalosas para la guía de los pares. Observará el lector que mi cuñada, dando muestras de una falta de lógica, que debe serle imputada particularmente, ya que no siempre ha de ser atribuida a su sexo en general, se empeñaba en considerar mi rojiza cabellera casi como una ofensa, y en hacerme responsable de ella, apresurándose a suponer en mí, sin otro fundamento que esos rasgos externos, cualidades que por ningún concepto poseo, y mostraba como prueba de tan injusta deducción lo que ella daba en llamar la vida inútil, sin objeto determinado, que he llevado hasta la fecha. Sea como fuere, lo cierto es que esa vida me ha proporcionado no escaso placer y abundantes enseñanzas. He estudiado en una universidad alemana y hablo el alemán con tanta facilidad y perfección que el inglés, lo mismo digo del francés, mascullo el italiano y sé jurar en español. No tiro mala espada, manejo la pistola perfectamente y soy un consumado jinete. Tengo un completo dominio sobre mí mismo a pesar del color de mis cabellos, pero si el lector insiste en que me hubiera valido más dedicarme a algún trabajo útil, solo añadiré
que mis padres me habían dejado en herencia 2,000 libras de renta y un carácter aventurero. La diferencia entre tú y Roberto, prosiguió mi cuñada, que también gusta de sermonear un poco de cuando en cuando, está en que él reconoce los deberes de su posición y tú no ves más que las ventajas de la tuya. Para un hombre inteligente, mi querida Rosa, contesté, las ventajas son deberes. Déjate de tonterías, respondió, y al cabo de un instante prosiguió. Ahí tienes a Sir Jacobo Barrodaile ofreciéndote precisamente la oportunidad que necesitas y que más te conviene. Gracias mil, murmuré. Tienes prometida una embajada para dentro de 6 meses y Roberto está seguro de que te ofrecerá el puesto de agregado. Acéptalo, Rodolfo, aunque solo sea por complacerme. Cuando mi cuñada me habla así, frunce sus cejas, cruza sus diminutas manos y me mira con unos ojos tan llenos de interés que un holgazán como yo, de quien ningún deber tiene de preocuparse, no le queda otro recurso que mostrarse confundido y arrepentido, y hasta casi convencido de que el puesto ofrecido no dejaría de proporcionarle grata oportunidad de diversiones y buenos ratos. Por lo tanto, repliqué, mi querida hermana, si dentro de 6 meses no se presenta ningún obstáculo imprevisto y Sir Jacobo no se opone, que me cuelguen si no me agrego a su embajada. ¡Qué bueno eres, Rodolfo! ¡Cuánto me alegro! ¿A dónde va destinado el futuro embajador? Todavía no lo sabe, pero sí está seguro de que será un puesto de primer orden. Hermana mía, dije, por complacerte, iré aunque sea a una legación de 3 al cuarto. No me gusta hacer las cosas a medias. Es decir, que mi promesa estaba hecha, pero 6 meses son 6 meses, una eternidad, y como había que pasarlos de alguna manera, me eché a pensar enseguida diversos planes que me permitieran esperar agradablemente el principio de mi tarea diplomática. Esto suponiendo que los agregados de embajada se ocupen de algo, cosa que no he podido averiguar porque, como se verá más adelante, nunca llegué a ser attaché de Sir Jacobo ni de nadie, y lo primero que se me ocurrió casi repetidamente fue hacer un viaje a Ruritania. Pero desde el momento en que pensé visitar aquel país, se despertó vivamente mi curiosidad y el deseo de verlo. Después de todo, las narices largas y el pelo rojo no eran patrimonio exclusivo de los Elberg, y la vieja historia que he referido a duras penas podía considerarse como razón suficiente para impedirme visitar un importante reino que había desempeñado papel nada menospreciable en la historia de Europa y que podía volver a hacerlo bajo la dirección de un monarca joven y animoso, como se decía que era el nuevo rey. Mi resolución acabó de afirmarse al leer el The Times que Rodolfo V iba a ser coronado solemnemente en Strelsau 3 semanas después y que la ceremonia prometía ser magnífica. Decidí presenciarla y comencé mis preparativos de viaje sin perder momento. Pero, como no era costumbre en mí dar cuenta a mis parientes del itinerario de mis excursiones y, además, en aquel caso contaba con su resuelta oposición, me limité a decir que salía para el Tirol, objetivo favorito de mis viajes, y me gané la aprobación de Rosa, diciéndole que iba a estudiar los problemas sociales y políticos del interesante pueblo tirolés. Mi viaje puede dar también un resultado que no sospechas, añadí con un gran misterio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rosa. Nada, sino que existe cierto vacío que pudiera llenarse con una obra concienzuda sobre... ¿Piensas escribir un libro?, exclamó mi cuñada palmoteando. Magnífico proyecto, ¿verdad, Roberto? En nuestros días es la mejor manera de comenzar una carrera política, asintió mi hermano, que había compuesto ya no uno, sino varios libros
Burlestone, Teorías de antiguas y hechos modernos, y El resultado final, por un estudiante político, ambos trabajos de reconocido mérito. Tienes mucha razón, querido Bob, declaré. Prométeme que lo harás, dijo Rosa, muy entusiasmada con mi plan. Nada de promesas, pero si reúno suficientes materiales, lo haré. No se puede pedir más, dijo Roberto. Oh, los materiales poco importan, exclamó Rosa, haciendo un gracioso mohín. Pero no cedí, y tuvo que contentarse con aquella promesa condicional. Por mi parte, hubiera apostado cualquier cosa a que mi excursión veraniega no daría por resultado ni una sola página. Y la mejor prueba de que me equivocaba de medio a medio es que estoy escribiendo el prometido libro, aunque confieso que ni me puede servir a mí para lanzarme a la política ni tiene nada que ver con el Tirol. Y bien, puedo añadir que tampoco mereciera la aprobación de la condesa mi cuñada, suponiendo que yo lo sometiese a su severa censura, cosa que me guardaré muy bien de hacer. Bueno, este es el primer capítulo de esta novela. Espero que les guste. Apenas va comenzando, va tomando forma. No se nota más o menos lo que va a tratar aún, pero les aseguro que es una novela muy entretenida, de aventura, y no se van a arrepentir de escucharla. Les platico un poquito. Este es el primer video que subo. Me animé a hacerlo porque a mi abuelo le gusta leer mucho, pero ahora por su edad y una condición en su vista no puede hacerlo ya. Además, ahorita por mis trabajos no puedo ir a leerle. Y este libro es precisamente el favorito de su mamá, mi bisabuela Maximina. Él me lo regaló hace muchos años, cuando era adolescente. Igual espero que lo disfruten mucho mientras están haciendo ya sea el aseo o camino a su trabajo, o quizás antes de dormir. Bueno, chao.